Sean todos ustedes bienvenidos en este su canal, Abogado Tenemos en Cristo. Como un juez homofóbico, como un juez lesbofóbico, viene siendo calificado el abogado Ramiro Eliseo Flores Torres, quien en su calidad de juez 10º civil municipal negó o rechazó la solicitud de matrimonio que presentaran dos mujeres ante su despacho. Una vez le fue asignado al juzgador tal solicitud, abocó conocimiento y determinó en una actuación inicial rechazar la solicitud de matrimonio gay, como él mismo pues lo menciona en su decisión. Vale la pena aclarar que en esta resolución judicial, en el video anterior, yo me refería a la misma como una sentencia. Mas todo aquel que conoce de leyes, conoce el derecho o que trabaja en la rama judicial, sabe la marcada diferencia y las profundas diferencias que existen entre un auto y una sentencia. Inicialmente, un auto como este es un auto de inicio en el proceso. En cambio, una sentencia pone fin al proceso una vez esté debidamente ejecutoriado. Así las cosas, este asunto, esta decisión judicial, no se trata de una sentencia, sino de un auto de rechazo. Explico un poquito. Inicialmente, cuando un juez llega a su despacho, una demanda, una solicitud, aboca el conocimiento y se puede pronunciar en tres formas. La primera de ellas podría, una vez mira la demanda o la solicitud y reúne los requisitos formales de ley, o sea, sin entrar a debatir en derecho del asunto, sino si la demanda o la solicitud reúne los requisitos formales, el juez puede admitirla. Caso contrario, si no reúne los requisitos formales de ley, entonces la inadmite y concede un término de 5 días para que hagan los arreglos o las modificaciones de la demanda conforme a la ley, es decir, para que subsanen la solicitud. Pero en el peor de los casos, y es en este caso, un juez puede rechazar la solicitud o rechazar la demanda, como bien se presentó en este caso. Este juez emitió un auto de rechazo porque al análisis que él hace del asunto, la encuentra improcedente. ¿Por qué la encuentra improcedente? Bueno, primero que todo, el asunto se basa en que el juez Ramiro Eliseo Flores Torres es un juez cristiano. No solamente es una persona de fe, sino que también es un pastor de iglesia cristiana. Así las cosas, el juez Ramiro, quien en su convicción de fe tiene como ley la Biblia, como él lo dice en sus argumentos, en su decisión, tiene como fe, como ley la Biblia. Y en un estudio minucioso de la Escritura, o superficial de la misma, se encuentran muchos textos bíblicos en los cuales podríamos entender que Dios rechaza tales uniones maritales o tales uniones matrimoniales entre parejas del mismo sexo. Solo por decir algunos, me tomaré el trabajo de mencionar algunos. El juez pudo tener en cuenta como pastor y como cristiano, por ejemplo, a Levítico 20:13,
dice, o Deuteronomio 23, 17, que dice, no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. En Levítico 18, versículo 22, dice lo siguiente, no te acostarás con varón como con mujer, es abominación. Pudo tener también en cuenta el juez los versículos 26 y 27 del libro de Romanos, hablando el apóstol Pablo, y dice lo siguiente, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo retribución debida a su extravío. 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Entonces, este juzgador, siendo un ser humano, siendo una persona creyente, cristiano, y además que enseña a su iglesia, al pueblo que se reúne en su congregación, de que las uniones entre hombre y otro hombre, o entre una mujer y otra mujer, las uniones sexuales, maritales o matrimoniales, están en contravía del propósito de Dios para con los seres humanos. Hay entonces una dicotomía entre la ley humana y entre la ley de Dios consagrada en la Sagrada Escritura. Y si bien es cierto, en Colombia, aún el Congreso de la República no ha expedido, no ha emitido una ley en la que se regule el matrimonio igualitario, por vía de la jurisprudencia, la Corte Constitucional, en sentencia de 2016, 214, sentencia unificada 214 de 2016, decidió emitir un concepto para suplir el vacío de la ley, en donde determina que jueces y notarios deben darle vía a la solicitud de matrimonio entre estas parejas, porque de lo contrario sería una discriminación, una vulneración a sus derechos de la intimidad, al derecho a la familia, al derecho al acceso a la justicia. Y nuestro sistema judicial, podríamos entonces decir, que sí acepta el matrimonio entre este tipo de parejas. Entre tanto, el juez se encuentra una ley que le impone fallar a favor y despachar favorablemente la solicitud de matrimonio, y una ley moral, una ley bíblica, una ley de su fe. Frente a este choque, a esta colisión de derechos, el juez se acoge a su convicción amparado con lo que se conoce en derecho como el derecho a la objeción de conciencia, el cual está consagrado
en el artículo 18 de nuestra Constitución colombiana. Al respecto, ese artículo de la Constitución dice lo siguiente: se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarla, ni obligada a actuar en contra de su conciencia. Pero, por otra parte, la sentencia T388 de 2009 nos trae una definición o un concepto respecto a lo que es este derecho de objeción de conciencia. Y dice que la objeción de conciencia se presenta cuando el cumplimiento de la normatividad vigente exige por parte de las personas obligadas a cumplirlo un comportamiento que su conciencia prohíbe. En otras palabras, la objeción de conciencia supone la presencia de una discrepancia entre la norma jurídica y alguna norma moral. Es por eso que el juez en su providencia, en uno de sus apartes, dice lo siguiente: así las cosas, no puedo casar a dicha pareja del mismo sexo, porque ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando existe conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero, dice este juez, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios Todopoderoso. Entonces el juez, apegado a la ley, respetuoso de la ley, hace un análisis de la ley vigente y de la jurisprudencia para poder apartarse del camino que la Corte Constitucional ha establecido en cuanto a cuanto se refiere a matrimonios igualitarios. Él hace una comparación entre la Constitución de 1883, en el que se establecía plenamente la moral cristiana, y entre la Constitución de 1991, en el que ya se habla de las sanas costumbres, de las buenas costumbres, pero echa de lado la moral cristiana. Entonces, acogido pues a una línea jurisprudencial en la que también mira que la actual Constitución aboga al amparo divino, a la protección de Dios, y que las autoridades como el presidente de la República y muchos de sus funcionarios públicos, a la hora de posesionarse del cargo, también imploran la protección divina. El juez entra a analizar y a sustentar su decisión de rechazo, encontrando que el Dios a que se refiere la Constitución debe ser el verdadero Dios, el Dios de la Biblia, y no un Dios, el de la luna, el del sol, o un Dios pues de cualquier otra cultura que no sea el Dios que contiene o habla las Sagradas Escrituras. Así las cosas, el mismo juez Ramiro Flores admite y declara que no es una discriminación frente a estas personas, sino que hace un análisis respecto a las normas vigentes y amparado bajo su derecho a objetar conciencia. No obstante, las autoridades como la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar encuentra que la actuación de este juez es arbitraria y cataloga que incurre en la violación
de la norma disciplinaria en cuanto a que su decisión la califica como una falta grave y una falta gravísima. Al denegar, según esta entidad, al denegar el acceso a la justicia a estas dos mujeres, quien pretendían unirse en matrimonio. Razón por la cual esta autoridad, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, determinó en primera instancia sancionar a este juez décimo civil municipal con una inhabilidad de 15 años para seguir en el ejercicio o aspirar a cargos públicos. Pues bien, debido al tiempo en que ya pues en nuestro formato de este programa tenemos, esperamos pues seguir desarrollando esta temática a la luz de las Sagradas Escrituras y, como he venido diciendo, sin dejar de lado las implicaciones jurídicas que esto tiene. Hasta el próximo video, con ustedes su servidor Simón Almanza Artus. Muchas gracias.